de afinar al Estado en la lucha contra la criminalidad. Aquí en muchos sitios seguimos en la edad de piedra. El general se refería al tema de la Polfa Santiago, y el tema de la Polfa y el Pitufo puede estar merodeando la recomposición del gabinete. Aparte de que la llegada de Alexander López les molesta a algunos sectores dentro del petrismo. Me imagino que no es fácil la relación entre Armando Benedetti y Alexander López, pero también hay preguntas para Alexander López en relación con todo este asunto del Pitufo. Sí, don Juan, unas preguntas muy específicas, porque lo del Pitufo se ha desarrollado el fin de semana. Por ejemplo, vimos en la unidad investigativa del Tiempo que hay unas reuniones muy importantes del señor César Augusto Valencia, que es el lobista de Pitufo, con el que fue a la DIAN y de la mano de Juan Fernando Petro a pedir el puerto de Buenaventura. Pero hay unas Eso está confirmado. El hermano del presidente estaba con un aliado de Pitufo pidiendo el puerto de Buenaventura. Eso está confirmado. Porque Luis Carlos Reyes lo aceptó y dijo que a su despacho había llegado el hermano del presidente con César Augusto Valencia, que además es un asesor, ha tenido contratos incluso en la Contraloría del actual Contralor y en otras entidades. Tenía también visitas a la SAE cuando el ahora ministro Daniel Rojas era el director. Pero hay otro capítulo de Pitufo, y es la posible relación que tendría Alexander López con John Eric Marín. Aquí les hemos venido contando quién es John Eric Marín. Es un empresario que es el sobrino del señor Diego Marín, que tiene unas empresas consolidadas, establecidas en Estados Unidos. Una de ellas es Phoenix Cargo and Logistics, cuya representante legal es Marcela Isaacs. Nosotros hemos buscado a todos, incluyendo al señor Alexander López, porque lo que nos dicen nuestras fuentes es que López es cercano a ese entorno de Pitufo, y que además sería también cercano a John Eric Marín, y que habría estado en su casa en Estados Unidos. Recuerde que ese vuelo en el que voló el presidente Gustavo Petro a Cali y a Buenaventura, que nos dijeron además no era un vuelo alquilado ni de una empresa, sino que era un vuelo de la propiedad de Diego Marín, hoy en Portugal, a puertas de venir a Colombia por la extradición, lo habría también organizado en la logística Alexander López, que sale del DNP y aparentemente podría regresar a presidencia. Pero sería bueno que el señor López conteste esas preguntas: si tiene una relación con John Eric Marín, el sobrino de Pitufo, si ha estado en su casa en Estados Unidos, y si sabe algo de Phoenix Cargo y Logistics. O sea, Santiago, que de los cargos que se mencionaron el fin de semana que llegarían a las nuevas posiciones, y que nos ha contado Darcy en sus secretos, que parecían muy fijos pero habrían podido entrar en un congelador, Susana Muhammad por coherencia después de todo lo que dijo de Benedetti, y Alexander López por estos asuntos, podrían estar en entredicho. Sí, pues además de que todos se están peleando con todos, por supuesto López también se refirió a Benedetti en ese Consejo de Ministros y dijo que no había que darle espacio a quienes no pertenecían al proyecto político del Pacto Histórico. Es que seguramente el presidente Petro también tiene que hacer preguntas al señor López sobre su relación con el entorno de Pitufo, porque el presidente y todo su discurso ha girado en torno a la participación de Pitufo en otros gobiernos, el intento de sobornar otros gobiernos, de quedarse con los puertos durante 30 años. Y entonces, ¿qué pasa con las relaciones del señor López y John Eric Marín? Me pregunta un oyente qué pasaría con la denuncia que puso la propia Laura Sarabia, hoy canciller, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los constantes ataques que sufrió por parte de Armando Benedetti. Violencia de género, violencia política. Violencia de género y violencia política. Allá está. La canciller lo denunció ante la Comisión del Instituto de Derechos Humanos. ¿Eso en qué irá? Allá está. Esa denuncia va andando, entre otras cosas. Por eso Laura Sarabia, hoy canciller, tendría que declararse impedida, o se ha declarado ya impedida en todos los procesos que se le siguen en la Cancillería a Armando Benedetti cuando era embajador, porque ella puso esa denuncia, y esa denuncia está siguiendo su curso, y hasta donde yo sé no la ha retirado. ¿Y usted cree que se retracte Laura Sarabia? No creo. O sea, esa pelea se mantiene vigente. Yo creo que ellos tienen ahí una de esas paz, ¿cómo se llama? Una tregua, un cese de hostilidades. Pax Romana. Si queda como ministro del Interior, estaríamos frente a una situación inédita. La canciller demandó
al ministro del Interior por violencia de género y violencia política ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es que el sainete en el que nos estamos metiendo, si todo es como dicen, digamos, todas estas noticias sin confirmar periodísticas, y es si la canciller que trabajó en la UTL del eventual ministro del Interior con unas pugnas, ambos investigados, es decir, estaríamos en el sainete político casi inédito de la historia de Colombia. Por ahora la doctora Laura está en Ginebra. Está en Ginebra, se estrenó en su intervención en la sesión inaugural de la sesión 58 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, y mientras ella estuvo dando esa intervención, avanza su proyecto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y avanza el nombramiento de ese funcionario al que ella acusó. Ya volvemos con lo que pasó con Laura Sarabia en la ONU y ya volvemos con el proceso de Sandra Ortiz. Mucha gente temblando por el avance del proceso de Sandra Ortiz. ¿Qué pasó con los 3.000 millones? Santiago Ángel tiene la investigación, doña Darcy. No, solamente quería agregar que me sorprendió ver la declaración del señor Name este fin de semana ante la Corte Suprema de Justicia, porque el señor Name pues no solamente admite una amistad larga con Sandra Ortiz, sino con el señor Pedro Aguilar, conocido como Pedro Pechuga. Lo defiende y dice que era un gran empresario de las Esmeraldas, una gran persona, asesinado, y que los periodistas vilmente lo hemos bautizado Pedro Pechuga, pero que él fue la persona que fue asesinado por un francotirador desde los cerros de Bogotá. Que se lo presentó Sandra Ortiz, pero él lo defiende y dice: era mi amigo y tengo un gran concepto de él. Era el personaje que no sé si esté confirmado que les prestaba helicóptero para hacer campaña a todos esos gobernadores verdes, ¿se acuerdan? Un segmento del Partido Verde, que es el Partido Verde Esmeralda. 8:13. Esta es la FM de RCN.